no perdemos tiempo. Entonces ya les dije que íbamos a empezar a trabajar en grupos y ese trabajo lo íbamos a llevar hasta el final. Dije, 2 o de 3. Algunos ya me pusieron, los otros pudieron conseguir. Perdón, profe, yo no te lo había comentado, pero siempre hago con Ignacio, así que ahí te comento. Genial, genial. Así vemos si alguien falta. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Delia y Cintia tenemos un grupo. Bien, creo que lo pusieron ustedes. A ver. Ah, no, escríbanlo ahí en el chat. En el Classroom, que yo les dejé como una actividad, un material. Así están todos en el mismo lugar, si tiene certificado, porque también cuenta aunque sea virtual. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo está? Sí, justamente hoy le estaba preguntando porque él esta 2 semanas no estuvo trabajando y se reincorporó la semana pasada. Que la semana pasada me parece que no se conectó, pero sí va a estar presente en las clases. Bien, bueno, pasale ese mensajito que después va a tener que venir todas las clases a salir a la asistencia. Sí, le voy a avisar. Bien, genial. De los que están acá... Centeno. Josué, me queda sin grupo. ¿Vos ya tenés grupo? Sí, profe, estoy con Ale. Conmigo, profe, Ale solo haga. Bien, pónganlo ahí. Entonces, los que están acá, alguno de dos, una Daniel, ustedes, alguno de los que están de dos, ahí está Richard, que venía justo preguntando por vos. Profe. Sí. ¿Qué tal? ¿Todavía me escuchan? Sí. Ah, bueno, presente, decía. No hay problema, era para corroborar eso, porque no habíais venido como acá somos poquitos y ya los conozco, por ahí me acuerdo de eso, pero si te vas a conectar de ahora en más no hay problema. Era para corroborar eso. Bueno, ya estamos todos, ahora eso, arreglen con Daniel alguno de los grupos de dos, y por ahí que ya se conocen también según los horarios, según cómo vienen trabajando. La idea es que podamos trabajar de ahora en más sí, todo el cuatrimestre juntos. Algunas de las cosas que vamos a hacer las vamos a hacer en clase y, digamos, yo voy a ir grupo por grupo guiándolos. Otras cosas las vamos a hacer por fuera. Pero la idea es que para este trabajo que vamos a hacer tengan siempre acompañamiento. Otra de las cosas que les había ya sugerido es que vayan pensando temáticas. Yo creo que por ahora es como un primer acercamiento. Algún grupo ya tenía, y hoy vamos a hablar también sobre eso. Pero yo dije, bueno, vayan pensando si no un problema práctico, que ustedes vean que por ahí de ahí sale una posible investigación. Y hoy vamos a ver un poco más de teoría como para guiarlos en eso que les comentaba. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que podemos percibir más fácilmente antes que un problema de investigación, que es una pregunta que nos tenemos que hacer y que cuando investiguemos, yo dejé abierto, pero si ustedes me avisan si el tráfico o algo se escucha ahí también. Cuando hagamos el proceso de investigación con los pasos que vimos la semana pasada, que son los pasos del método científico, esto de lo primero que hacemos, observamos que pasa algo. Que eso lo podemos hacer todos, ¿no? Hay algo nuevo, hay algo que pasa que no debería pasar. Y cuando nosotros vemos que eso es algo que puede interrumpir nuestro trabajo, que se da siempre, que no es una casualidad, ahí lo podemos investigar para saber, bueno, qué está pasando. Y hoy lo que vamos a ver es esa diferencia entre ese problema práctico y el de investigación. Y cómo convertimos ese problema práctico en uno de investigación. Porque recuerden que una vez que nosotros vemos eso que está pasando, lo que tenemos que hacer para que sea una investigación es hacerle una pregunta y buscar información y plantear una hipótesis y recolectar datos como para poder saber si nuestra hipótesis es correcta o no.
Y ahí vamos a tener la respuesta que va a ser un nuevo conocimiento científico. Eso tiene muchos pasos intermedios, que es lo que vamos a hacer en este proyecto. Recuerden que no vamos a llevar a cabo la investigación, solo vamos a quedarnos en el proyecto, es decir, investigaría esto. Pero ese proyecto de investigación tiene todos los pasos. Yo investigaría así, de esta manera, iría a buscar información en este lugar, de esta manera, y se explicita absolutamente todo. Para eso vamos a trabajar en grupo. Y hoy en esta diferencia entre el problema práctico y el problema de investigación, lo que voy a intentar hacer es dar las herramientas, porque en los problemas prácticos nosotros lo que solemos hacer es ponerle como nuestra experiencia y lo que nosotros conocemos del tema para poder resolverlo. Pero en realidad lo ideal es que se pueda hacer una investigación para poder resolver, es decir, obtener conocimiento científico. Ese tipo de investigación es la investigación aplicada, a diferencia del conocimiento de la investigación básica, que solo busca obtener un nuevo conocimiento para ampliar el corpus científico sobre una disciplina, una temática. Yo recomiendo siempre, y les di algunas preguntas para que se hagan, que nosotros pensemos ya directamente en esta investigación como una investigación aplicada, porque las investigaciones quizás básicas se necesitan mucho más recursos. Y aunque no la vamos a hacer, tiene que ser algo posible de hacer para que la podamos entender también. En ese sentido, la mayoría de las tesis, incluso, que es lo que hacen en las licenciaturas, son investigaciones aplicadas o investigaciones, si son básicas, quizás más en las ciencias sociales, más que en las ciencias que tienen que ver, como acá, que estamos en investigación en salud. Entonces, como para poder seguir profundizando en este método científico, en este proceso de investigación, nosotros lo primero que hacemos cuando queremos investigar es plantearnos una pregunta, ¿no? Lo mismo que hicimos con esta temática que cada vez se hace más importante, que elegimos en la primera clase para conocer un poco más. Nosotros notamos algo que surgía también de una inquietud que traían algunos por noticias que vemos, por ver a nuestro alrededor. En este caso era de la salud mental, que lo vemos en todos, pero precisamente en los adolescentes. Es algo que vemos que, bueno, hoy en día, estas semanas, estuvo más en boga todavía. Y cuando nosotros notamos que hay algo que cambia, y ahí tenemos que pensar que el cambio no siempre es, bueno, es algo nuevo. Recién ahora, en abril del 2026, los adolescentes empiezan a tener problemas de salud mental. No, es algo que ya viene sucediendo, pero cambia el contexto quizás, y por eso ustedes lo trajeron como temática. Bueno, cuando uno investiga, generalmente pasa eso. De hecho, el mundo y lo que vemos existe desde siempre, van cambiando las formas en que conocemos. El cuerpo humano siempre fue el mismo, nada más que en los últimos 100, 200 años conocimos mucho más en profundidad sobre eso. Entonces también tenemos más dudas. Y cambia el contexto, cambia la forma en que los relacionamos, cambian las problemáticas, y eso hace que haya también diferentes problemas, preguntas para hacernos. Por ejemplo, el cuerpo humano siempre fue el mismo, no sé, enfermedades respiratorias siempre hubo, pero acá, al menos en la región de Rosario y alrededores, en las épocas que incendian, que eso es un problema también más también político, ¿no? Las famosas quemas, también los que viven en el sur, que alguna la padecerá, aumentan los casos de enfermedades respiratorias. Y no están relacionadas con algo del cuerpo humano o lo que estaban relacionadas siempre, sino con un cambio que es producto de la actividad humana, que obviamente que se le podría poner un parate, ¿no? Y no se hace. Entonces, se relaciona todo un contexto que también tenemos que saber. Y ese es un problema práctico, ¿no? Que queman las islas, si es por acá, que queman la Patagonia, si es en el sur, pero que tiene una consecuencia en la salud de las personas, que no se puede analizar con el conocimiento que ya tenemos, porque el contexto es diferente. Ya esos problemas respiratorios no se deben a algo que está en el ambiente que siempre estuvo, la contaminación de las ciudades
o un problema genético, sino a algo externo, ¿no? Y nuevo, porque también lo otro que te venía nombrando es un poco externo. Entonces ahí surgen nuevas preguntas. Eso es el problema de investigación. Cuando nosotros pensamos desde el principio, bueno, quiero hacer una investigación, no es que surge algo y lo quiero investigar. En vez de que surja este fenómeno y yo preguntarme, lo que hago es, bueno, me voy a decidir por un tema, que eso es lo que charlamos un poco la semana pasada. Nos interesamos por un tema, entonces hay un interés primero por un área temática. En este caso, el área ya está dada por la materia, investigación en salud, y además por la carrera. Yo siempre digo, vamos a investigar cosas de su futura profesión. Y sí o sí, y yo les había pedido que los temas que piensen sean cosas que ustedes ya saben, hay una primera indagación y reflexión, una primera búsqueda bibliográfica, que eso es lo que también vamos a hacer ahora, que es, bueno, ¿qué se sabe sobre este tema? Esos primeros acercamientos nos ayuda a poder ir acortando eso que queremos investigar, eso que vamos a querer conocer. Y eso nos va a llevar a formular preguntas. Primero preguntas más generales para investigar qué se sabe y qué no, hacerle preguntas a la temática y después una pregunta que va a ser el problema de investigación. Si nosotros queremos definir un problema, siempre un problema es una dificultad, algo que no se puede resolver. Pero si nosotros vamos a definir un problema de investigación, ya eso que no se puede resolver tiene que ver con el conocimiento, que es el objetivo de cualquier investigación. Entonces, un problema, en este caso sería una dificultad, que no puede resolverse con el conocimiento existente. Requiere una investigación para profundizar, para conocer más y poder resolverlo. Entonces, en principio, siempre un problema va a ser un asunto que requiere una solución. Si esa pregunta, si ese problema no requiere solución, no vale la pena investigar. Es decir, si eso que pasa, que nosotros observamos, es algo casual, o es algo que todos sabemos que está mal y lo vamos a resolver, eso algo, así, bueno, esto que está pasando, no coincide con lo que debería pasar, es algo que se tiene que resolver, pero es momentáneo, ¿no? Ya está pensado. Es algo que todavía no se sabe qué consecuencias va a tener, es algo que requiere una solución para que, si es investigación en salud, el sistema de salud funcione mejor. Entonces, ahí comienza un problema. Independientemente de qué naturaleza tenga, que sea una enfermedad, que sea un problema social, que sea un problema económico, si hay un problema y necesita ser resuelto, ahí vamos a hacer una investigación. Y acá también vamos a hacer esta gran diferenciación, que es la más importante, que es entre problema práctico y de conocimiento. Porque yo decía, bueno, si es un problema de investigación, sí o sí tiene que ser un problema de conocimiento. En contraposición a los problemas prácticos que tienen que ver con cosas que pasan, problemas sociales, económicos, en salud. En cambio, el problema de investigación lo que busca es, por ejemplo, describir, saber qué, quién, dónde, cómo, cuándo. Es cuando nosotros le hacemos preguntas a eso. Puedo buscar también explicar las causas, por qué pasa esto, o predecir las consecuencias, o analizar las consecuencias de ese problema que está pasando, de eso que está pasando, de esa situación, de ese fenómeno, de eso que yo observo. En ese sentido, un problema de investigación siempre van a ser interrogantes sobre un aspecto de la realidad que todavía no se conoce. Siempre vamos a estar hablando de conocimiento. ¿Sí? Profe, ¿puede volver atrás? Estaba anotando eso. Ah, sí, igual después yo lo subo. Ah, bueno. Gracias. Todo esto, pero si necesitas algo que haya quedado en el tintero de esto. Ahora igual lo profundizo y después vuelvo para atrás como para volver a esto que es más puntual. Pero el problema de conocimiento, nos hacemos preguntas sobre algo que todavía no se conoce y para poder conocer
vamos a hacer una investigación. La respuesta de esa pregunta que nosotros hacemos, es decir, de ese problema, va a ser la solución al problema. Porque lo que nosotros nos hacemos, que nosotros planteamos como problema, es una pregunta. La contesté, ya tengo la solución. Como un problema más parecido al de matemática, que yo cuando hago el ejercicio, en este caso sería investigación, tengo un resultado, ese resultado ya es la solución del problema. En este caso, yo tengo una pregunta en vez de una ecuación, el proceso es el proceso de investigación y el resultado es un nuevo conocimiento científico. Siempre. ¿Por qué va a ser un nuevo conocimiento? Porque mi problema es de conocimiento. Me hice una pregunta sobre algo que todavía no se sabe. ¿Por qué científico? Porque en contraposición al conocimiento cotidiano que vimos la semana pasada, bueno, anterior en realidad, no va a ser algo que nosotros supongamos, no va a ser algo que alguna vez nos dijeron, sino que va a ser algo que yo comprobé mediante el método científico, que va a tener rigurosidad científica. Los problemas prácticos es eso que nosotros observamos, ¿no? Cuando hay alguna anomalía, algo que no debería estar pasando, algo que haga que las cosas funcionen mal, ¿no? Que se necesite una solución. Yo destaco esto mucho, que es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Que eso en salud pasa, en educación también, igual, no lo digo como algo malo de salud, sino que cuando se necesita, por ejemplo, inversión, recursos, y no están, muchas veces esto que sería lo ideal. En el caso de su carrera, lo deben notar mucho los que ya están trabajando, cuando empiezan las prácticas, que eso, que aprendan en la carrera de cómo se realizan los métodos, que a veces los profes también les cuentan. Bueno, así se hace, en la realidad van a ver que hay instituciones que no tienen todos estos recursos y reemplazan, o hacen esto otro. Muchas veces lo que debería ser ese ideal, por falta de recursos o por algún otro tipo de problema, no pasa. Entonces, ahí hay un problema práctico. Puede ser económico, social, educativo. Creo que acá yo decía como ejemplo esto de los ausentismos, que ahora como noticia, no estas 2 semanas, que quizás fue por otra cosa, pero era una noticia que se había elevado el caso de ausentismo. Eso es un problema desde la disciplina de educación, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿hubo ausentismos antes? Sí, pero si nosotros vemos que algo cambia, que hay muchos, que son muchos más que en otras épocas, entonces ahí nos podemos hacer preguntas, ¿no? Porque nosotros si tenemos este problema lo tenemos que solucionar. Y esa solución sí o sí va a ser práctica, ¿eh? Sí o sí tiene que ser que alguien haga algo. Las instituciones educativas, el Ministerio de Educación, el Estado, quien sea. Pero para hacer algo, muchas veces lo que necesitamos son datos precisos. Por ejemplo, datos precisos de cuál es el ausentismo, dónde. Hay regiones donde es más, menos. Datos de por qué es el ausentismo, ¿no? Para saber por qué está pasando. Sin esos datos, las soluciones que podamos buscar no corresponden a la causa del problema. Entonces, ahí es donde entra la investigación. El investigador lo que puede hacer no es solucionar ese problema práctico, sino ofrecer datos, ofrecer conocimiento científico, datos que no sean parte de la opinión de alguien, que puedan resolver, en última instancia, con políticas, las estrategias correspondientes o los recursos correspondientes en algunos casos, ese problema práctico. Para eso, el problema práctico lo que va a hacer es mostrarnos, al problema práctico lo que vamos a hacer es hacerle preguntas, ¿no? Para tratar de mostrar qué está pasando con ese problema, describirlo. Y ahora sí vuelvo un poco a esta diferencia de la tablita. Yo tengo un problema práctico y le puedo preguntar, ¿qué está pasando bien? ¿Quiénes son los protagonistas de eso? En el caso del ausentismo, ¿quién? ¿En qué grados? ¿En la primaria, en la secundaria? ¿Hay una edad?
¿Dónde? Hay regiones donde se dé más, menos. ¿Hay algún tipo de escuela? ¿Tiene una característica en especial esas escuelas donde se está dando? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? ¿Va en aumento? ¿Fue unos meses? ¿Fue en invierno? ¿Fue en pleno verano? Verano no tanto ese ausentismo, pero bueno, en los meses de marzo, diciembre. O podemos preguntar para convertirlo en un problema de conocimiento, ¿por qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Y me puedo preguntar también cuáles son las consecuencias de eso. Y ahí vuelvo a estos niveles de investigación que yo les decía que eran como una pileta, que esos niveles eran según profundidad. El nivel exploratorio era el más superficial, el nivel descriptivo, el del medio, ¿no? Y el nivel explicativo, el fondo. Sí o sí, para llegar al fondo, si me tiro una pileta, tengo que pasar por la superficie y el medio. No podemos llegar de otra manera. En una investigación pasa lo mismo. Sí o sí, para yo poder decir cuáles son las consecuencias de un problema, tengo que saber qué está pasando, dónde, cómo, quiénes, las cifras en este caso. Incluso tendría que saber las causas antes que las consecuencias. Entonces, en ese sentido, la investigación no puede saltarse pasos. Si no hay una investigación hecha para escribir esa problemática, o si no hay datos sobre eso, datos que yo pueda corroborar, sí o sí voy a tener que hacer una investigación sobre eso antes que sobre las causas, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, el ausentismo, quizás sí haya muchos datos oficiales. Digo quizás porque deberían, todos los datos que son oficiales, hay una ley que dice, a mí como me gusta investigación y me gusta datos, que los tienen que subir. Lamentablemente no, yo siempre lo digo porque es algo que para mí, a todos nosotros que no tenemos otra manera de acceder a esos datos, y a toda la población, porque de ahí salen, no sé, las notas periodísticas, ¿no? Que son los que nos comunican que si pasa algo, es muy difícil investigar sin esos datos. Y antes estaban completos, hay una página que se llama Argentina, que es datos.gov.ar, que son los datos del Estado de Argentina, está muy incompleta ahora, hace mucho que no se carga. Acá precisamente, que yo siempre busco en Santa Fe también, esa página casi siempre está caída. De Rosario sí funciona y tiene datos de salud, tiene bastantes, que no son tan profundos, que tienen que ver, no sé, cuántas personas asisten a los centros de salud. Datos sobre el control epidemiológico. Son datos que, si los tenemos, podemos hacer cosas. No son tan profundos porque las ciudades nos encargan de muchos de esos controles o de obtener todos esos datos, pero eso después vamos a ver cuando veamos dónde buscar información, que según dónde quieran investigar ustedes, pueden estar más completos o menos. Por ejemplo, el que quiere investigar en Rosario, por ahí tiene un poquito más de suerte que el que quiere investigar algo que depende de la provincia, que casi todo depende de la provincia igual en salud, porque están muy, muy incompletos. Así que también hay algunos obstáculos en eso. Pero si nosotros tenemos esos datos y ya sabemos, por ejemplo, cifras, esto de la situación epidemiológica de las enfermedades. Acá, una de las que controlan es el dengue. Entonces yo ya puedo saber cuántos casos probables y confirmados hay en Rosario, según, o mes a mes, que es cuando van subiendo esos datos. Entonces te dicen los casos probables, los confirmados. Y también hay datos sobre después las consecuencias, cuántas personas no se fallecen, que ahora no hay casos, no se ven, al menos no se escuchan casos sobre eso. Como los datos que teníamos del COVID, bueno, pero esos eran públicos y todo el tiempo no los pasaban porque estábamos todos pendientes. En general, en cosas de materias de salud pública están esos datos, a veces los publican y a veces no. Si no los publican, los tenemos que ir a buscar nosotros y hacer nuestra propia investigación. Ahora, si tenemos esos datos, por ejemplo, nosotros ya podemos saber describir qué es la enfermedad, cómo se produce, cuáles son las zonas en donde más casos hay, y ahí ya sí podemos empezar a pensar en las causas o en las consecuencias.
la diferencia entre el problema práctico y el problema de investigación es fundamental. Pensando siempre que nosotros nos vamos a plantear, y después vamos a profundizar en esto, como objetivo de la investigación, qué datos quiero ir a buscar, y no mejorar el trabajo de las personas, mejorar los procesos de esterilización, porque eso tiene que ver con el práctico. En última instancia, yo siempre digo, siempre que investigamos, nos ayuda a resolver problemas prácticos. Pero vamos a hacer esa diferenciación. Hasta acá vamos bien con esta diferencia entre problema práctico y problema de investigación. Bien, bueno. Nosotros obviamente nos vamos a dedicar a buscar un problema de investigación, que es una pregunta o un interrogante sobre algo que todavía no se sabe, algo que se desconoce, y cuya solución es una respuesta que va a ser un nuevo conocimiento científico que se obtiene mediante el proceso de investigación. El primer paso, una vez que yo ya tengo el tema, que observé que algo pasaba, que eso que pasa puede ser incluso un problema práctico, es hacer una pregunta. Esa pregunta, si ya tiene respuesta, no necesito investigar. Pero si no tiene respuesta, necesito empezar una investigación. Y ahí vamos a hacer todo el proceso de investigación. El resultado va a ser un nuevo conocimiento científico. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación entonces? Cuando hay una laguna en el conocimiento, un vacío en el conocimiento, no se sabe sobre algún tema, ¿no? Generalmente esos vacíos en el conocimiento dan inicio a un problema de investigación que tiene que ver con la investigación básica. No se sabe sobre algo, yo empiezo una investigación para saber más sobre ese tema. Cuando se presenta algo desconocido en un momento determinado. Yo empiezo a buscar qué es y no existe información sobre eso. Por ejemplo, cuando en el diciembre de 2019 surge el virus del COVID. Ahí había virus parecidos, pero ese era nuevo, un fenómeno nuevo, una enfermedad, un virus en este caso nuevo, que no se conocía. Tengo que investigarlo. También cuando existe una contradicción entre el resultado de dos investigaciones. Recuerden que la ciencia y el conocimiento científico es sistemático, ¿no? Quiere decir que todos los conocimientos se relacionan entre sí. Por lo tanto, dos investigaciones o dos conocimientos no se pueden contradecir. Más en salud. Sí, y esto no confundir, puede haber diferentes perspectivas de abordar un problema práctico, ¿no? Pero no se van a contradecir en el sentido que ningún, medicamento va a, ustedes que esterilizan, ninguna solución va a matar o reproducir células o bacterias a la vez, ¿no? Sí puede haber dos métodos que sirvan para lo mismo, pero no se puede contradecir el conocimiento. En las únicas ciencias en donde hay diferentes perspectivas o que parecen bastante contradecirse son en las ciencias sociales, que en realidad son diferentes modos de explicar el mundo, que tienen que ver con diferentes contextos y con propuestas más que se quedan en lo teórico. Piensen en la economía. Viene un economista y dice, esta es la solución. Viene otro y dice, no, ese no sabe nada, es esta, que es lo que vemos, ¿no? Son dos respuestas diferentes a un mismo problema que tienen que ver si funcionan o no con la manera en que son puestas en práctica, en realidad, y lo que nosotros podemos, en realidad, teorizar sin que se contradiga en el resultado de los datos duros, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Pero lo demás queda en diferentes perspectivas. Por eso las ciencias sociales tienen características particulares que las ciencias más duras no. En este caso, en la investigación en salud, no se pueden contradecir. En el caso que se contradigan dos investigaciones, nosotros vemos que
no sé, este compuesto químico. Una investigación dice que elimina las bacterias y otro que las reproduce. Ahí hay una contradicción que no puede pasar. Tengo que hacer una nueva investigación. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, puede ser que en contextos diferentes haga algo diferente. Puede ser que una investigación esté mal. Por eso decíamos que también es provisional el conocimiento. Puede ser que haya cambiado algo de esa investigación desde que se hizo una hasta la que se hizo la otra. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, que todo el tiempo se le agregan para que funcione para las otras cepas. Si nosotros a alguien le ponen la vacuna de la gripe de hace 10 años, lo más probable es que no le funcione igual. Entonces, lo que cambió es el contexto. Y lo último, que es ya investigación aplicada, cuando nos interrogamos, nos hacemos preguntas sobre un problema práctico. Ahí también surge una investigación. Nosotros tenemos un poco más de recursos desde nuestro lado para quedarnos en este punto, ¿no? Cuando que surja algo totalmente desconocido, o que para todo el mundo, o para toda la disciplina, que haya un vacío en el conocimiento, que yo pueda reconocer que haya dos investigaciones que se contradicen, es más complejo de tener los recursos para investigar. En cambio, si yo veo un problema práctico y me pregunto sobre ese problema práctico y nadie tiene las respuestas, ahí hay un buen problema de investigación. Muchas veces, y yo les recomendaba que lo piensen más chico. Pensemos que las investigaciones no las hace siempre el CONICET o el Estado o los grandes laboratorios, sino que muchas veces las hacen las instituciones para que esa institución solamente funcione mejor. Y es válida también. En ese sentido, lo que tenemos que saber entonces es qué condiciones debe reunir ese problema de investigación para que pueda ser, valga la redundancia, un problema de investigación. Y esto es lo que repito muchísimas veces sobre cuál es el corpus de la ciencia y de la investigación, que son temáticas que puedan ser respondidas mediante procedimientos empíricos. Entonces, en ese sentido, el problema de investigación nunca se va a preguntar por cosas que no podamos ver, no podamos captar, no podamos tocar. Porque hay cosas que no podemos resolver desde la ciencia, como las creencias. Que esto lo repito siempre, no nos podemos preguntar si una terapia alternativa que habla de la energía o si la fe existe, si se puede comprobar, porque no podemos hacer un método científico para resolver eso. Quedan si crees no, si hace bien o no para la persona. No podemos comprobar ni para sí ni para no. Entonces, no nos vamos a preguntar sobre eso. Yo siempre digo, podemos preguntar, y acá pongan la creencia que quieran. No podemos preguntarnos si Dios existe, si rezar va a curar a alguien, porque no hay manera de comprobarlo o no, pero sí se le hace mejor a una persona que está en tratamiento rezar, escuchar música, leer libros, prender un saumerio, lo que sea que le sienta que le haga bien, que lo ayuda a curarse. No hay un método para decir que el libro mata a un virus, pero sí podemos preguntarnos sobre la percepción de las personas, si ellos sienten que les hace bien o no. Y ahí sí, es algo que no podemos tocar ni ver, pero sí lo podemos captar. Podemos preguntarle a las personas por su percepción. Una vez que estamos en el campo de lo que se puede comprobar, de lo empírico, siempre que nosotros pensemos en un problema de investigación, esa respuesta a esa pregunta que nosotros hacemos tiene que aportar un nuevo conocimiento. Si nosotros siempre googleamos la pregunta y ya tenemos el resultado, no es un problema de investigación, ya está investigado. Puede referirse siempre a una variable, a una característica de ese problema, de eso que yo quiero investigar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del ausentismo, bueno, la región, a las escuelas donde pasaba, ¿no? Preguntarnos sobre algo en específico.
o la relación entre las variables, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el aumento del ausentismo en invierno y la distancia a las escuelas? Y ahí podemos pensar que tiene que ver con el transporte o el nivel de ausentismo en invierno, si ya vimos que aumentó en invierno, por ejemplo, y las condiciones edilicias de las escuelas o de los hogares. Entonces ahí empezamos a relacionar diferentes variables características. Otra de las condiciones es que, y esto yo lo voy a poner sí o sí como condición, hay problemas de investigación que no están formulados de manera interrogativa, es decir, que no están redactados como una pregunta, pero generalmente cuando algo no se sabe, nosotros nos preguntamos sobre eso. Y es mucho más fácil, para empezar a investigar, formular la pregunta directamente, en vez de tratar de hacer otro tipo de problema. Así que les comento que hay problemas de investigación que no están formulados de forma interrogativa, sobre todo en las ciencias sociales, pero nosotros acá sí o sí lo vamos a formular como una pregunta. Porque esto para mí es la base, no sabemos de algo, lo primero que hacemos es preguntarnos. Cuando nosotros redactamos ese problema, cuando nosotros pensamos en ese problema, tenemos que dejar de lado todos los términos que puedan implicar un juicio de valor. No nos podemos preguntar si algo es mejor que otra cosa. No nos podemos preguntar si algo es bueno, malo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un método que me diga que algo es mejor que otra cosa, sino sí nos podemos preguntar si nuestro objetivo es que no falten chicos a la escuela, porque es el objetivo de la educación, de las políticas públicas de educación, o que si nuestro objetivo es que todas las personas de riesgo se vacunen contra la gripe, sí podemos plantearnos que el aumento de ausentismo en las escuelas es un dato negativo, ¿no? Si nosotros hablamos comúnmente es algo peor, es algo malo. En la investigación no lo podemos plantear así. Sí nos podemos preguntar cuál es el aumento, ¿no? Lo podemos comparar con otros años, pero nunca si es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, cuando lo redactamos ya lo pensamos. Por ahí en nuestra mente se nos vienen esas palabras, cuál es el mejor método de esterilización. No se puede plantear eso. Sí nos podemos preguntar por un método que tenga más efectividad en tales o cuales casos. Y eso es otra cosa importante que tiene que ver con sobre qué pregunto, sobre qué contexto que ahora vamos a ver. Y cuando redactamos esa pregunta, la respuesta no tiene que ser ni un sí ni un no. Tenemos que reformularlo para que sea ese conocimiento científico, que no puede ser sí. Y en ese caso, yo ahí a veces los ayudo y a veces nos cuesta, porque nosotros cuando nos preguntamos, a veces nos preguntamos así es. ¿Tiene más efectividad este método que este otro? Y esa pregunta no nos sirve. Si nos sirve, ¿cuáles son los métodos, por ejemplo, con más efectividad en tal y cual caso? Todas estas condiciones, hay algunas que tienen que ver con lo principal del problema de investigación, por ejemplo, qué se puede investigar y qué no, y otras que tienen que ver con su redacción, como estos tres. Los que tienen que ver con su redacción, por eso yo empiezo ya a trabajar desde el principio con ustedes, yo los ayudo, porque por ahí es dar vuelta a algo, para que no quede sí o no como respuesta. Estas condiciones sí o sí las tienen que tener para que sea un problema de investigación. Como ven, ya deja de lado los problemas prácticos, porque tienen que tener un nuevo conocimiento como resultado. Y yo les decía antes que en la clase pasada, que para elegir un tema, hay algunas recomendaciones, yo ya se las hice en la clase pasada, pero se las repito, que tienen que ver con el tipo de tema que vamos a elegir. Que sea concreto y accesible, que se posea una información más o menos considerable, que ustedes ya conozcan del tema, que tengan una ayuda afectiva, es decir, si ustedes piensan algo en una institución y están haciendo prácticas, bueno, que sea alguna de esas instituciones. Así hay algo de la vida institucional, de cómo se manejan, que ustedes ya conocen. Y que sea de real interés en la investigación, ¿no? En la sociedad, perdón. Es decir, que
lo que yo voy a investigar tiene que servirle a alguien. Ya sea una institución, ya sea una ciudad, ya sea el Estado, ya sea la comunidad científica. Y yo les agregaba que les interesa a ustedes investigar también para que no sea tan pesado. Si no les gusta el tema, por ahí va a ser más complejo. Pero cuando hablamos de investigar el interés, que bueno, que puedan ese problema también, que amerita una solución, porque va a ayudar a alguien esa solución. En ese sentido, yo no les pongo ninguna traba de por sí, porque ustedes saben bien qué saben y no sobre los temas. Lo que sí es que cuando ustedes me cuentan los temas y por ahí me dicen, no, todavía no sabemos bien sobre esto, yo les cambio, ¿no? Les hago a veces dar un volantazo. Porque cuando decimos que puedan recibir ayuda efectiva, no es la idea de que ustedes, no sé, le vayan a preguntar a un profesor sobre un tema que todavía no dieron, porque lo van a dar en el año que viene. Entonces, la ayuda sería solamente para entender más sobre algo o profundizar más sobre algo que ya saben, ¿sí? Que son aclaraciones que tienen que ver más con cómo nos manejamos o cómo se pueden manejar en este cuatri. Que yo ya se las había dado la semana pasada, un poco más cortitas, quizás para que ya vayan pensando en una temática. Bien. Hasta el momento vamos bien con este problema de investigación. ¿Tienen alguna pregunta? Corto un poquitito, ahora entro a la otra parte. De lo que ustedes pensaron más o menos con este principio de clase, de lo que fueron charlando, eso que fueron notando. Bueno, mientras yo decía esto, ¿lo veían posible como problema el tema que traen? Bien, todavía dudas. Bueno, sobre esto, ¿quién también puedo decirles? Sí. Profe, una pregunta. Para poder elegir bien la temática, ¿el tema tiene que estar relacionado solo con salud o puede ser en el ámbito vivencial? ¿En el ámbito? En el ámbito de lo que uno convive, de lo que uno vive, de la pobreza, de... Sí o sí con salud, porque es investigación en salud. Sí. Pero eso no quiere decir que el problema que ustedes con salud y su futura profesión. Eso Bien. no quiere decir que sí o sí tenga que hacer algo que tenga que ver con el proceso de esterilización, por ejemplo. Puede ser algo que pasa en la institución, que en sí va a modificar el... Espérenme que es el día, están en la obra, que estaban tranquilos. Ahí vengo. Yo dejo abierto porque acá en Rosario, los que son de casa, la humedad siempre es tremenda, entonces digo, bueno, dejo un poco abierto para no... Pero empezaron a cargar en la obra y no sé si se escucha mucho allá, pero siento que yo me distraigo pensando que se escucha. Bien, el problema no tiene que ser necesariamente del proceso de esterilización, y si fuese otra carrera, no sé, la salud de un paciente. No vamos acá a descubrir el tratamiento para alguna enfermedad, ni un nuevo proceso de esterilización, al menos en esta etapa. Quizás cuando terminen la carrera, sí, estas herramientas les sirvan para eso. Pero lo que nos podemos preguntar es sobre la vida en una institución, ¿no? Sobre un problema económico de la institución que afecta a su trabajo, por ejemplo. O lo podemos llevar a algo que tenga que ver con su carrera, que tiene que ver por ahí. Que tenga que ver por ahí con algo que sea, no sé si esterilización en los hogares, pero con la desinfección, ¿no? Algún problema que se pueda ver más en, vamos a decir, la vida cotidiana o su alrededor, pero que tenga que ver con la carrera, ¿no? En las instituciones, no sé, en los colegios. Ya no sería esterilización propiamente dicha, pero sí que tenga que ver, no sé, más con la desinfección, con la limpieza, y que pueda tener problemas de salud.
por ejemplo. ¿Sí, Daniel? A otra vez si la entendí. ¿Se escucha ahí? Sí. Yo tengo pensado un tema que es referente con el sector de odontología. Nosotros, por ejemplo, tiene que ver con la esterilización, pero ¿qué pasa? Yo lo veo como que está por fuera de nuestro servicio porque está en los periféricos, la parte de odontología. Eso se podría hacer tenerlo como un concepto de investigación. Por ejemplo, nosotros los problemas que tenemos, que veo yo, es que ellos tienen en cuenta los parámetros físicos, químicos y biológicos que tienen que hacer como para hacer procesos que ahora están haciendo ellos. Pero no lo hacen en nuestra central, lo hacen afuera. Digamos, en cada periférico tiene por decirlo así, su librito. Sí, Entonces sí. mi pregunta sería eso, si ellos Sí. tienen en cuenta esos controles. ¿Eso Sí. podría ser un tema? Es el Sí, tema que yo le tiene dije. relación, si tiene relación con su profesión o con su trabajo, sí. No nos vamos a preguntar sobre si hay un método, no sé, qué opinan los pacientes sobre los métodos sobre los métodos para sacar muelas, porque ahí no tiene nada que ver. Pero si tiene que ver con la esterilización, sí. No, pero la pregunta sería para ver si están en conocimiento en este caso serían los asistentes dentales, que son los que hacen el trabajo. Sí, que hacen el trabajo que después ustedes tienen que esterilizar o algo, ¿no? O el trabajo de esterilización. Claro, lo que pasa es que le comento como para ponerle en contexto, Sí. lo que quiero hacer. Sí, yo pregunto para eso, para entender mejor. Antes llevaban todo el instrumental de odontología, se llevaban a nuestro servicio. ¿Qué pasó ahora? Como le compraron unas pequeños autoclaves, se encargan ellos de hacer los procesos. Pero no tenemos nosotros ya conocimiento o sea, nosotros ya, digamos, nos sacaron la responsabilidad, entonces lo hacen ellos. Lo que Genial. nosotros nos preguntamos como técnico es si ellos saben, como asistentes dentales, los parámetros que tienen que tener en cuenta para poder hacer los procesos con una trazabilidad. Bien, si hay alguna pregunta, porque tiene que ver con su profesión. Es si ese proceso que antes hacían desde la central de esterilización y ahora se hace por fuera con aparatos por ahí y que lo hace no un profesional de esterilización ni que se formó en la central de esterilización, si conocen los procedimientos, por ahí ya es una pregunta. Yo lo que recomiendo es que le hagan varias y después vemos con cuál nos quedamos. Pero ya, si conocen, si es efectivo, todas las preguntas que ustedes se quieran hacer sobre eso es válido porque tiene que ver con su profesión. Claro. A mí se me ocurría por ahí hacer tipo un cuestionario para ver qué conocimiento tenían ellos de lo que era el proceso. Y en base a eso, a ver Antes dónde de se podían cuestionar y pasar. cómo lo haríamos, porque la investigación, para que eso no sea simple una encuesta solamente, que nos sirva una encuesta como método, o sea, bueno, preguntarle a alguien, necesita un método. Y el método todavía, estamos en la primera parte, que es la pregunta que va a empezar nuestra investigación. Entonces, después vemos si le hacemos un cuestionario o cómo verificamos eso. Primero hagamos la pregunta. No se adelanten a ir a preguntarle a nadie todavía. Yo para que no se adelanten y no tengan trabajo de más. Por ahora vemos una problemática que es esto, un trabajo que se hacía desde la central de esterilización cambia y lo hacen profesionales que no estudiaron esterilización o que no sé, que por experiencia no tienen el mismo conocimiento, nos hacemos preguntas sobre eso. En este caso puede ser qué conocimiento tienen, como vos decís. Se pueden hacer, no sé si lo vas a hacer solo al final o te unís a un grupo, vayan charlándolo eso también, antes de la clase que viene. Le podemos hacer varias preguntas y después ver con cuál nos quedamos también. Bueno, no, gracias, Orfe, era para saber si estaba bien. O sea, primero hacemos la pregunta y después vamos avanzando en lo demás. Sí, vamos a ir avanzando clase a clase. Lo primero y no lo más difícil, pero lo que mejor nos tiene que salir de una es el problema de investigación, porque esa pregunta es el cimiento de nuestra investigación. De ahí va a salir todo el método. Y una vez que tenemos la pregunta y esa pregunta es específica, ya ahí tenemos la mitad de la solución del problema. Como dicen en la vida cotidiana, que una vez que uno sabe cuál es el problema, ya tenemos mitad de la solución. Identificar el problema es lo principal. Cintia. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Le queríamos consultar porque con mi grupo tenemos un dilema. Sí. Teníamos una problemática que yo le había comentado en la clase pasada, que
veces, por ejemplo, nosotros recibimos el material sucio por un montacargas y lo entregamos por otro montacargas en material limpio. Por una reestructuración, porque está creciendo la clínica, ¿qué hicieron? Nos sacaron el montacargas sucio. Entonces, por el limpio se recibe todo, lo limpio y lo sucio. Nos pareció como muy amplio en conocimientos y teníamos que averiguar sobre funcionamientos de montacargas, como que nos hicimos más preguntas de las que pensábamos, ¿no?, que íbamos a hacer con este problema. Entonces nos surge a ver si podemos hacer de algún dispositivo biomédico, que sabemos que por medio de una resolución no se puede reprocesar, pero bueno, hay instituciones como con las chicas que estamos en el grupo que se reesterilizan. Bien. Es como que estamos en dilema, no sabemos cuál de las dos problemáticas nos va a resultar mejor para todas las preguntas que tenemos que hacernos. Hay dos problemas prácticos. Yo la semana pasada creo que ya te digo, lo vas a entender mejor la clase que viene, te dije. Dos problemas prácticos. Uno, que hay una reestructuración en el edificio y en vez de tener el montacargas para limpio y sucio, hay uno solo. Sí, ese sería uno. Ese es un problema práctico. Y el otro es que hay cierto tipo de material que no se debería reutilizar. Claro, que es un solo uso, que lo deberíamos descartar, pero bueno, por disposición nos dicen, bueno, una vez, 2 veces, sabemos que está mal, que no debemos hacerlo, pero ya digamos que la orden viene de arriba, no podemos decir que no, lo tenemos que lavar, hacerlo lavado, proceso, desinfección, todo lo que corresponde, y lo entregamos, sí, pasó por un proceso, tenemos una trazabilidad, sabemos que el equipo funciona como tiene que funcionar, pero no estamos dando calidad de que ese material está estéril, no sabemos. Bien. Porque no lo vemos por dentro, lo vemos por fuera. En la funcionalidad del material no sabemos si funciona bien. Ahí hay un problema entre lo que es y lo que debería ser. Un problema práctico. Sí. Son dos problemas prácticos súper factibles de convertir en un problema de investigación. A esos problemas, yo diría, ¿cuál es el que para ustedes, y digamos, va a ser más fácil de hacerle ciertas preguntas? Si yo quiero saber si eso está esterilizado y funciona igual que uno nuevo, por ejemplo, y vos me decís, pero yo no puedo ver por dentro y no puedo hacer ningún examen de manera fácil, por ahí va a ser más complejo, pero le puedo hacer otras preguntas a eso. Vieron que acá estaba, espérenme, ahí está. Este cuadrito, que de diferencia entre el problema práctico y el de conocimiento, el problema práctico ahí ya hay dos identificados. Los dos son posibles porque son dos cosas que ustedes ven, pasan los dos en las instituciones en donde trabajan, o al menos una del grupo. Entonces, desde ese lado es posible. Eso, ¿qué queremos saber? Y ahí hay un montón de preguntas. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de que se reutiliza? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de que no esté en ese montacarga? No sé, me pregunto, ¿va a haber más problemas de contaminación cruzada? Lo que ustedes se pregunten, por eso supongo que lo ven como un problema, fíjense cuáles de esas preguntas les va a resultar más fácil. Desde lo que me cuentan, las dos son posibles. Peor es esto que te digo, que las dos son posibles, porque capaz que tiene que ver también con lo que ustedes creen que le pueden hacer una mejor pregunta. A veces es peor que yo les diga, yo no les puedo elegir porque también hay cosas que digo, me falta el conocimiento como para poder, el conocimiento también de la institución y para saber cuál elegir. Me habías dicho que una de estos problemas de montacarga era algo momentáneo. Momentáneo no. Sí. El del montacarga es momentáneo por 1 año, nos dijeron. Momentáneo. Pero bueno, 1 año no es tan momentáneo. Claro, no está nada escrito, está todo en el aire porque se está remodelando. Están ampliando una parte de internación VIP y de internación pediátrica. Se hacen muchas cirugías coronarias ahora de niños. Entonces están haciendo salas especiales y es como que ya digamos que ya hay muchas salas que se están trabajando y es como que lo nuestro vemos que no se mueve para nada, como que va a quedar y como que están empalmando con otro trabajo y otro y lo nuestro queda. Mira, para volar un poco,
que a veces es peor. Si ese montacarga no hay contaminación cruzada y después de ese año funciona y tenían 2 montacargas y no era necesario, una investigación sobre eso también. Si pasan, no sé, si hay casos de contaminación cruzada, si hay problemas en donde, no sé, se retrasa el servicio por eso, lo que sea que pase, ahí hay algo como para investigar, hay mucho. Y lo otro es un tema que enseguida como que entendí, porque pasa bastante, no es la primera vez que me cuentan un problema así. Cada uno, y ahora vamos a ver, lo lleva también para aspectos diferentes sobre eso. Entonces me parece un tema replausible de hacer y hacerse preguntas. Charlen para dentro del grupo, háganle preguntas a eso, vean cuáles no necesitan, no sé, vamos a decir un laboratorio para investigar. Es decir, me encantaría que ustedes puedan investigar nuevos químicos y porcentajes, pero va a ser más complejo, así que charlen de eso. Buenas y primeras 2 son buenos. Bueno, profe, gracias. De nada. Ahora sí, Aida. Profe, nosotras con Yami hicimos la pregunta de ¿cuál es la manera correcta de desechar los envases de óxido de etileno? ¿Puede ser eso? Para investigar. Si ya se sabe, si yo lo busco en Google y ya se sabe, supongo que hay una manera que la teoría dice que cómo se desecha, o en las instrucciones debe decir cómo se desecha. Sí, pero creo que nos referíamos más, profe, a si las instituciones saben desecharla, o si es correcto cómo lo están desechando hoy en día en una institución en particular. Genial, bueno, ahí hay otra pregunta, ¿no? Claro, y sobre capaz los que lo tengo que protocolos responder. también. Si hay Sí, protocolos, ahora si lo respetan y todo eso. todavía no tenían que formularla porque era hoy la que formularla, pero vieron que es diferente. Si me preguntan, ¿hay una manera correcta de desechar? Yo les voy a contestar sí, sin haber estudiado esterilización ni trabajado en esterilización, porque debe estar en las instrucciones incluso, supongo, y del procedimiento. ¿Hay una manera correcta? Sí. ¿Cuál es la manera correcta? No se las puedo decir ahora, pero seguramente la vieron. Está, se puede buscar. Eso no es investigación. Ahora, ¿qué hacen las instituciones? Ahí sí hay una pregunta. Y ahora lo vamos a ver. Perdón, profe, una pregunta. ¿Y tenemos que dirigirnos a una institución en particular? O a varias, o a una región. Eso ahora vamos a ver la delimitación. ¿Qué es eso? Muchas veces nosotros nos preguntamos por cosas que son generales. Y ahí, Dios. El objetivo específico de nuestra investigación. Antes que empezar en el objetivo específico, todavía nos adentremos, es la delimitación. Si la voy a hacer en una institución, o si vos me vas a preguntar sobre ciertas instituciones, ¿no? De una región, de una ciudad, para ver las normativas también o los controles, porque acá en Rosario hay una, verdad que si estamos cerca de no de esto, pero de desechos que se tienen que, desechos patológicos. Por ahí, no sé, el Grupo Oroño, los hospitales lo cumplen, pero vamos a una clínica más chiquita y a veces ve que están sacando bolsas y bolsas y decimos, yo no sé si todo eso es para que pase el container y se lo lleve. Al igual que, no sé, los restaurantes a veces también desechan cosas que no tienen que desechar. Entonces, entre lo que se debería hacer y lo que no, y a eso también le sumaría controles, un montón de preguntas que nos podemos hacer. Sí, saquemos la idea de correcta, que no es que está mal, pero es lo que dicen las instrucciones. Entonces, quizás no es que esté mal correcta, pero piensen es que no es que alguien haciendo bien o mal su trabajo, sino que las consecuencias ahí son más peligrosas. Entonces, como para dejarle ahí algunas preguntas más. Bueno, profe, gracias. De nada. Yo me tengo que desconectar, tengo una reunión, profe, le dejo el presente. No hay problema, no hay problema. Después voy a completar ahí con la delimitación. Léanlo tranquilas. Léanlo tranquilas. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene un tema para charlarlo antes de empezar con la delimitación?
Bien, esto los va a ayudar quizás. Porque yo les había hecho algunas preguntas también que tenían que ver si nos ponemos a pensar con problemas prácticos, ¿no? Y ese problema práctico, ¿qué pregunta hacerle como para que se convierta en problema de investigación? Sería hoy pensar. Dentro de esto, esta diferencia entre el práctico y el de investigación, que si ven, yo les dejo estas preguntas de qué, dónde, cómo, cuándo, cuál es la causa, cuál es la consecuencia, por qué, porque en general los problemas de investigación empiezan con esas preguntas, ¿no? Nos preguntamos sobre describir ciertas cosas, nos preguntamos sobre las causas, nos preguntamos sobre las consecuencias. Se pueden redactar después de diferentes formas. ¿Cuáles son los factores cuáles son las causas de? Pero en general tienen esas características. Y algo muy importante que convierte a un problema de conocimiento en un problema de investigación tiene que ver, vuelvo acá al Canva, con la delimitación, con establecer los alcances y límites de esa investigación. Si yo me pregunto en general, y nosotros nos preguntamos, ¿se pueden reutilizar o las instituciones reutilizan los materiales de un solo uso? Y la respuesta como más lógica sería no. Pero ya encuentro un caso en el que sí, ahí estoy delimitando en dónde quiero hacer la investigación. Por eso cuando yo les ofrecía esta pregunta, lo primero que decía era ¿dónde? ¿Cuándo? Esto nos ayuda a convertir en un problema que es más general, que quizás ya tiene respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la deserción escolar? Yo googleo ese problema y voy a tener miles de respuestas, no una sola. Y voy a tener respuestas de Argentina también, porque no son las mismas las causas de Argentina que, no sé, en Estados Unidos. Entonces, ahí ya voy a tener una respuesta y parecería que no hay problema de investigación. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuáles son las causas de la deserción escolar ocurrida en el 2025 en, no sé, la provincia, no me acuerdo dónde era esta encuesta, siempre me olvidé de buscarla, en la provincia de Buenos Aires, durante los meses de marzo a julio? Entonces ahí tengo una pregunta, que si no hay una investigación sobre eso, que recién están los datos, así que no creo que esté, necesita un proceso de investigación para tener soluciones, es decir, para encontrar una respuesta. Me pregunto sobre las causas de la deserción escolar, miles. Me pregunto, miles, bueno, exagero, pero hay un montón, ¿no? Falta de recursos, por ejemplo. En otros lugares donde no hay tantas opciones de educación pública, falta de recursos va a ser la número 1. Entonces digo, quizás en Argentina ya hay otro tipo de investigación, pero no sobre eso que pasó en ese momento. No es lo mismo la reutilización de material de un solo uso cuando hay muchos más recursos. Pienso en un hospital, que los recursos están súper recortados hoy en día. Entonces no es lo mismo la reutilización, las causas de la reutilización cuando estamos plenos de recursos, cuando hay más inversiones, por ejemplo, en lo público o en lo privado también, pero por ahí es más difícil investigar la inversión en lo privado, que en momentos en que no están los recursos para comprarlo. Entonces, las causas ya cambian por ahí. No es lo mismo la reutilización de material de un solo uso en medio de la pandemia, que quizás era por falta de recursos y por falta de conseguir esos recursos, no de dinero para comprarlo. Pensemos en lo que vivimos todos. ¿Se acuerdan cuando no había alcohol en gel, cuando no había barbijos? ¿No? No era que no había plata para comprarlos en muchos casos, sino que vos ibas a la farmacia y no había. Bueno, a grandes escalas en las instituciones de salud pasó lo mismo, ¿no? Entonces, si yo investigo eso en el 2020, plena pandemia, en el 2023 no había pandemia, por ahí un poco más de recursos, o ahora que hay recortes que tienen que ver con una política de recortes de lo estatal, ¿no? De esta famosa motosierra, que es algo bastante vox populi, entonces ni siquiera
Es un dato que tengo que buscar si hay recortes o no, pero es algo que tiene que ver con una política de Estado. Entonces, al menos en lo público me lo puedo preguntar con ese contexto. Entonces, si yo me pregunto el por qué, y las consecuencias también, pero ya me pregunto el por qué, ese contexto va a cambiar. Hay 3 investigaciones diferentes. Si yo me pregunto por qué pasa eso, y digo lugares que conozco acá, en el Grupo Oroño, que es acá una institución creo que la más grande de Rosario y la que más inversión tiene, la que más dinero también puso en abrir centros de salud, hospitales, sanatorios y en renovarse, es como la más grande de acá, que en un hospital, que en una institución muy chica o en una institución que está a punto de la quiebra. Entonces, no solo el año en que hago esa investigación sobre la reutilización, por ejemplo, sino el lugar. No es lo mismo una ciudad con mucho control que quizás un hospital o un sanatorio de un lugar más alejado, donde no haya controles. Entonces, nosotros para poder investigar tenemos que delimitar, tenemos que decir, bueno, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo les va a ser la investigación? ¿O de cuándo voy a investigar? Si voy a investigar algo que ya pasó, algo que va a pasar, algo que, no sé, en este año, 2026. Y tengo que decir a quiénes o a qué voy a investigar. Entonces, sí o sí una investigación tiene que estar delimitada. Si no, yo voy a contestar sobre generalidades. Si yo digo, las causas de reutilización de materiales de un solo uso son, y estoy hablando de una institución, que es la que conozco, pero digo, las causas son, sin aclarar que son las de esa institución, y bueno, yo estoy generalizando, estoy haciendo medio lo mismo que hacemos con el té de miel. Esto funciona para todos, cuando en realidad, hasta que no se investigan, no lo puedo decir. Entonces, siempre tenemos que delimitar para que la respuesta sea específica. Yo puedo investigar una ciudad, sí, y puedo decir, bueno, de esto le voy a preguntar a 2 o 3 instituciones nomás. Pero voy a tener que buscar las instituciones que representen a la totalidad de Rosario. Yo puedo hablar de si hay deserciones acá en el terciario y decir, bueno, en las instituciones de Rosario, sí, pero tengo que buscar varias. Ahora, si yo hablo del ISPI, lo puedo hacer mejor porque yo digo, bueno, solo voy a estudiar lo que pasa acá que tienen características en particular, diferentes a otras. Cuando yo digo, voy a hacer este estudio en esta institución o en esta ciudad o en este país, depende cuán grande va a ser mi investigación, lo que estoy delimitando es el ámbito. El lugar donde voy a investigar. Cuanto más principiante, yo siempre digo, en la investigación, nos conviene que ese ámbito sea más chico. Si yo digo Rosario es bastante difícil de abarcar, pero si alguno es de un lugar más chiquito, por ahí hay pocas centrales de esterilización y puede ser el lugar una ciudad más chica. O puede ser, yo hablando también de una ciudad más chica o de Rosario mismo, puedo investigar solamente las instituciones públicas o solamente las privadas. Porque ya le empiezo a buscar algunas características. Bueno, se supone que las públicas van a tener ciertas características parecidas. O puedo estudiar las públicas, pero que sean de tal tamaño en adelante, solo de la central de esterilización de hospitales públicos de Rosario. Bueno, ahí ya tengo un lugar bastante grande, pero ya empiezo a encontrar muchas características más parecidas. Ya saqué los centros de salud, ya saqué los lugares más chicos y me quedé con hospitales grandes de Rosario. Entonces voy a decir dónde voy a investigar. Después decir cuándo voy a investigar. Voy a investigar algo que ya pasó y me hago preguntas sobre eso, algo que pasó en el 2020 en pandemia, algo que pasó el año pasado. Y entonces quiero ver las consecuencias o describir esa situación para aprender de esa situación. O voy a investigar
muchas veces no sé especificar el lapso de tiempo porque voy a investigar apenas me aprueben el proyecto. Entonces sería 2026. ¿Y qué o quiénes voy a investigar? Voy a investigar procesos, voy a investigar, en el caso de la esterilización de material de un solo uso. ¿Voy a estudiar algo de ese proceso? Bueno, entonces la población no van a ser personas. Va a ser ese proceso de esterilización. O voy a estudiar a personas. Los técnicos dentales no era que están esterilizando en vez de ustedes en odontología. Técnicos no sé. Asistentes. Asistentes dentales. Voy a estudiarlos a ellos, ¿no? Voy a investigar el procedimiento que hacen por sí solo o a ellos. Los dos son válidos y los dos son población. Población nosotros pensamos en personas, pero esa población puede ser delimitar qué técnica voy a, o en qué especialidad voy a investigar. El material esterilizado de odontología, de tal institución. O a los asistentes dentales que esterilizan. Generalmente nosotros, y yo recomiendo pensar las tres, ¿no? La que suele a veces no estar especificada hasta en los proyectos de investigación, muchas veces es el tiempo, ¿no? Que tiene que ver, me aprueban el proyecto y lo hago. Me lo pueden aprobar este año o el año que viene. Por ahora nosotros vamos a pensar en los tres. Si piensan en algo que el tiempo no es tan imprescindible, pongamos este año de tiempo. Si piensan algo que el año es importante, como el montacargas que está pasando este año, no pasó el año pasado, entonces era algo que no ni se les hubiese corrido preguntarse, ahí sí o sí tenemos que hacer la aclaración del lapso de tiempo en el que vamos a investigar. La delimitación es fundamental porque de ahí yo puedo hacer generalidades. Yo voy a leer la investigación, voy a leer cómo es la institución que están investigando, el año y el contexto económico, o el contexto del cambio de los asistentes dentales, o el cambio edilicio, y puedo trasladarlo a contextos parecidos. Si no, yo voy a generalizar algo que pasa en una institución. Lo del montacargas por ahí pasa en esa institución, algo parecido pasa seguramente en otra, pero en esa situación en particular seguramente no está pasando ahora en otra tan fácilmente. Pero si yo leo la investigación y veo las características, bueno, no es un montacargas, pero acá no hay directamente algo para separarlo, porque es más chico. ¿Puede pasar lo mismo o no? Bueno, esa delimitación me ayuda a entender si mi contexto, mi situación es parecida o no. Y es lo que hace que una investigación que ya se sabe la respuesta, cuáles son las causas de esto, por ejemplo, de esta situación, que uno puede decir, bueno, ya está, todo el mundo habla de eso. Cuando yo le pongo una situación en particular, le pongo un lugar en donde volvió a pasar las características de esa situación nuevas, ahí lo delimito. Y si ustedes, como les dije antes, ven, esto tiene que ver con esas preguntas que yo les hice antes. ¿A dónde? El lugar, el ámbito. Si va a ser una ciudad, una región, un instituto, un hospital. ¿A quiénes? Si son las personas, por ejemplo, los asistentes dentales, o a qué. Si hablamos directamente del proceso, de la maquinaria, de la situación edilicia. ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Ahí ustedes me escribieron la situación, ¿qué pasaba? Y cuando pasa, por ejemplo, el de la situación edilicia, 2026. El de los asistentes también es algo que pasó este año, por lo que entendí, o a fines del año pasado. Si lo hacíamos hace 2 años, no estaba esta investigación. Una vez que tengo eso, le hago esas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahí pregunto, ahí Daniel decía, ¿qué conocimiento tienen? Ahí puede ser el comienzo de una pregunta, de un problema de investigación. Lo que les pasa es, bueno, que están haciendo un trabajo que no aprendieron, o que no se especializaron, que no tienen experiencia,
esos asistentes dentales, bueno, una buena pregunta es esta que decía Daniel. ¿Qué saben sobre el tema o no? Mi recomendación es que le hagan varias, una vez que ya tienen esto, que los 3 grupos que me dijeron van encaminados en esto, que le hagan varias preguntas, ¿no? Y después vemos también con cuál nos quedamos. Y en esas preguntas que le tienen que hacer, piensen en el nivel de profundidad de la investigación. Y ahí siempre, por eso yo les digo a la pileta, no se olviden de esa metáfora de la pileta, porque piensen que si yo no sé lo que pasó antes, no puedo llegar a las causas o consecuencias, ¿no? Entonces, pensemos no adelantarnos. Yo no puedo asegurar que hay que desechan mal, no me acuerdo qué era, el de Yamila. Ay, perdón, profe, estaba distraída. Desechan mal. La problemática nuestra era, sí, tenemos que reformular la pregunta, pero era por el tema de los cartuchos, que son residuos peligrosos. Eso, los residuos peligrosos. Y no sabemos, o sea, está el protocolo, pero no sabemos si en todas las instituciones realmente lo desechan como lo tienen que desechar. Lo cumplen. Bueno, eso. Entonces yo me puedo preguntar en qué instituciones lo cumplen o no, cómo lo cumplen, si lo cumplen por completo, pero si yo no sé eso, no me puedo preguntar por qué no cumplen las instrucciones para desechar material peligroso en tales instituciones. Porque si yo me pregunto eso es porque tengo el dato ya comprobado de que no lo cumplen, ¿no? Entonces, esa es la clave también. No adelantarnos a problemáticas o a preguntas problema de las que no tengo información y son cosas que me imagino, que experimenté, ¿no? Se me ocurre, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación cruzada de tener un solo montacarga? Bueno, todavía no vieron. De última preguntémonos si hay contaminación cruzada o no, u otra cosa. Pero si yo me adelanto a algo que no pasó o algo que no pude comprobar, ahí estoy en el fondo de la pileta. Y no pasé por los otros, que sería imposible. Mis consejos, si hacen estas preguntas, si tienen dudas, es que planteen varias, ya como problema de investigación, pensando en qué preguntas le podemos hacer a eso, y después también vemos cuál nos conviene para hacerlo, que nos sea más fácil, que nos lleve, de cuál tengo más conocimiento también. Yo digo, si van a hablar de esos requisitos para esos desechos peligrosos, los tengo que saber bien. Que si ya hablaron de eso en clase y ya entienden más o menos, lo podemos investigar. Hay cosas que en específico, no sé, leyes urbanas de cada ciudad, de si hay controles sobre los desechos, por ejemplo. Eso seguramente no lo vieron, lo buscamos. Pero son cosas que más o menos tengo que saber. ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y después, en el caso de querer comprobar si realmente los desechos se descartan o no, ¿hay que hacer algún tipo de encuesta, un trabajo de campo? Vamos a hacer, porque tenemos muy poquito tiempo, las preguntas que haríamos acá solamente, porque no tenemos tiempo de hacer el trabajo de campo. En 4 meses es muy difícil hacer todo el proyecto, van a ver que tiene muchas partes. Hacer las preguntas, si es una encuesta o el método con el que vamos a recolectar información, es uno de los últimos. Me falta 1 mes y medio más o menos para verlo, para que le pongan... antes hay otros todavía, porque para que sea riguroso, tenemos que pasar por todos los pasos de este método científico. Sí, el año que viene yo les adelanto esto porque en tercer año para recibirse van a hacer un trabajo de investigación individual. Entonces, esto también es medio poner a prueba y darles herramientas para eso. Que ahí sí va a ser con búsqueda de información, trabajo de campo. La idea es que con esto tengan las herramientas para después pensarlo bien, ya tengan más conocimiento para hacerse más preguntas más precisas. Y también yo recomiendo siempre que piensen de una institución o comparar 2 instituciones que ustedes conozcan, o si es algo más grande, una ciudad o una región, que sea, si ustedes están en un lugar más chico. Porque, por ejemplo, si son de Rosario, yo no les recomendaría preguntarse en Rosario. No es que no lo puedan hacer, pero por ahí es más complejo de pensar y el año que viene seguramente van a trabajar
en alguna institución que estén trabajando ya o hagan prácticas para hacer eso. ¿Se puede hacer otra cosa? Sí, con datos públicos también. Como les decía antes, otros años los empujaba más a buscar datos públicos y enseñarle eso. Lamentablemente, no sé por qué, porque empezó a pasar hace poquito esto que no hay casi. Esto, miren, no sé, el otro día lo mostraba. Hay hospitales que hacen estadísticas anuales. Depende si tienen el comité y qué sé yo de docencia. Sí, hay instituciones privadas que a sus empleados, por ejemplo, les comparten ciertas estadísticas. Todo lo que es privado, ya ahí ellos hacen con sus datos lo que quieren. Lo que es público sí o sí lo deberían compartir. Y miren, yo les muestro acá el de Rosario. Que esto a ver si el de Santa Fe anda hoy. Santa Fe datos. Yo además trabajo con datos en otro sitio oficial, en otras carreras. No, el IP, esto. Entonces, que nada que ver en periodismo, pero tiene así un... No, miren, ya no está más la página directamente. Bueno, cada vez peor. A mí me molesta porque antes era tan lindo trabajar con datos que son datos reales y que una investigación también no es necesario que uno vaya a hacer una encuesta. Por ahí la podemos hacer con estos datos que nos publican. Ven, Rosario sí los tiene bastante actualizados. Esta es de la situación epidemiológica. Son datos de la semana 11 del 2026, del 15 al 21 de marzo, y los van subiendo semana a semana. Entonces, si nosotros estaríamos haciendo una investigación del dengue, por ejemplo, de COVID, nos serviría esto. Tenemos datos semana a semana de algo que pasa en Rosario. ¿Ves? Ven de meningitis, de dengue, todas las notificaciones, los casos, en este caso de dengue, por ejemplo, los confirmados, los probables, los descartados. Entonces, tenemos un montón de datos, como el dato propio, y después nos muestran ahí los gráficos. Si nosotros queremos hacer una investigación sobre epidemiología y tengo estos datos, ya ahí no necesito ir a buscarlos yo en otro lado. Pero también depende de dónde son, eso también pueden ir buscando a ver si hay o no, porque es interesante tener datos sobre las cosas que pasan. Esto, que es una ley, que deberían estar todos publicados, no es que Rosario hace algo porque es porque está cumpliendo con algo que tienen que hacer, no está en todos lados, así que hay cosas que ya no insisto tanto como para que tengan en cuenta. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el tema? Antes incluso que el problema, que es algo que les puede ayudar a hacer la pregunta. Vamos a ir a buscar información sobre eso. Con el problema ya redactado también, pero para la semana que viene, yo lo que les voy a pedir es esto. Primero que intenten escribir ese problema. Después por ahí lo podemos ir modificando. Pero una vez que ya tenemos quién, cómo, quiénes o qué, a dónde, cuándo, qué les pasa, nosotros lo que vamos a hacer es a eso hacer la pregunta para poder llegar al problema de investigación. Una vez que tengo esa pregunta, cuando lo redacto, me tengo que acordar eso, que la pregunta, cuando la responda no sea sí o no, que no tenga una valoración mejor, peor, lindo, feo, y que tenga toda esa delimitación ya en la misma pregunta. Pero si yo ya leo la pregunta y sé exactamente qué voy a investigar. Profe, tengo una duda. ¿Y todas estas preguntas para un problema o tenemos que elegir una? Una sola va a ser. Yo digo, por ahí. Una sola. Vos me decís, estas de quién, de dónde, a quién o qué, es para llegar al problema de investigación. Pero una vez que yo ya tengo el problema, que ustedes ya tienen, ustedes quieren hablar del desecho de esos residuos peligrosos, en particular de uno. Bueno, una vez que ustedes ya tienen esa temática,
la delimitan y ahí yo les recomiendo que hagan varias preguntas y elijan una después según la que les conviene, pero puede ser que la primera les convenza y listo. Revisen esas condiciones. Una vez que tengo información y el que le cuesta, una vez que tienen, por ejemplo, el tema y no saben qué preguntarse, bueno, esto lo pueden hacer si les cuesta el problema de investigación, pero aún cuando tengan el problema de investigación, sí o sí lo que nos vamos a poner ya es ir a buscando información sobre eso, en lo que vieron en las otras materias, en internet. Después, la semana que viene, vamos a reforzar dónde buscar información para que pueda ser una fuente fidedigna. Pero por ahora vamos a ir buscando información para saber más del tema y también eso nos va a ayudar a hacer las preguntas. Daniel. Profe, no, para ver si lo entendí bien. Formulamos el problema y respondemos esas 4 preguntas que puse en la última. Esas 4 preguntas son para formular el problema. Hacemos esa parte nomás. Sí, la idea es que tenga el problema de investigación. Vos ya tenés esas 4 preguntas. Bien. ¿Y eso yo se lo respondo y se lo tengo que enviar o lo trabajamos en la clase siguiente? Lo vamos a trabajar la clase que viene. Vos que ya tenés perfecto. esas preguntas, porque no me dijiste dónde, pero vos estás hablando de un lugar. Sí, sí. El ámbito, entonces ya tenés. ¿Cuándo? Bueno, es algo que pasó hace poco. Entonces es una situación que está pasando ahora, 2026. Sí. ¿A quiénes? A los asistentes dentales sería. ¿Qué les pasa? Bueno, tienen que esterilizar el material odontológico. Y eso antes lo hacían ustedes. Sí, ahí lo entendí. Bueno. Esas 4 me las dijiste, no me dijiste dónde recién, pero es donde estás haciendo práctica o trabajando. Una vez que tenés eso, redacta la pregunta del problema de investigación delimitada. Perfecto, gracias. Que pueden hacer varias, traen varias y las charlamos acá. Cuando digo charlamos pueden pasar 2 cosas. Que yo les diga, estas están bien pero no las hagan. Esta va por ahí, le falta una vueltita de rosca. O le diga como a Cintia, las 2 están bien, decidan y me odien. Pero es para tener opciones. Si eligen una y ya les gusta esa, si está bien, sí, nos ponemos con ese problema de investigación. Pero mientras vayamos recolectando info sobre el tema, la semana que viene yo les voy a dar más páginas y algunos consejos como para ir buscando información que es la que podamos citar en nuestro trabajo de investigación, pero vayan buscando información en lugares que ustedes ya conocen, que vieron acá, en la materia al menos, ¿no? Para no llenarlos de tarea, por ahora necesito que la semana que viene haya una pregunta-problema, un problema de investigación, y con eso ya estaríamos. Puede ser que se junten, que lo charlen, que no les salgan. Aunque sea, contesten estas 4 preguntas que me ayudan a elegir la temática y a acercarme al problema de investigación, y también lo charlamos entre todos la semana que viene. Porque todas las partes que hagamos del trabajo la vamos a charlar entre todos, porque muchas veces surge, cuando nosotros le decimos, no sé, que alguien dice, sí, Cintia, lo del montacargas nos pasó a nosotros también en otra institución, y ahí ya tenemos otro caso, ¿no? Y le ayuda a ver el problema. No, esto los desechos acá no se hace, ¿no? Y nos ayudamos entre todos, nos damos información entre todos, y eso también. Piensen que las instituciones donde se hacen investigación en general tienen grupos grandes de trabajo. Por más que haya un investigador, ese investigador tiene un grupo de contención, ¿no? Que además de darle los recursos para hacer la investigación, tiene una duda, necesita ayuda con algo y son las personas que les van a ayudar. Algunas investigaciones se hacen en grupo incluso. Entonces, pensemos que esta idea del investigador solito en el laboratorio de su casa, como en las películas, que en general son los villanos de la película que hicieron algo ahí y lo inventaron, casi nunca pasa. Por eso a mí me gusta que charlemos entre todas las temáticas, las preguntas. Bien, yo como siempre les dejo este PowerPoint en Canva, que en este caso tiene mucha más info, porque sé que es un tema bastante central y es bastante cimiento en esto, así que si lo leen de ahí yo creo que se entiende bastante, pero les dejo también los capítulos ya se los voy publicando, de donde saqué la información, del libro de Arias y del de Sabino.
El libro de Arias, el capítulo 3, el proyecto de investigación, y el libro de Sabino, capítulo 6, cómo hacer una tesis. Los dos hablan del problema de la investigación. Así que si quieren más info, pueden ir ahí también. Y les dejo como la tarea de, en grupos, debatan el problema de investigación y su delimitación. La clase que viene, cada grupo va a poner en común su problema y comentarios o dudas que tengan, ¿sí? Todavía esto es algo que vamos a entregar, cuya entrega final es el parcial a fin de cuatrimestre. No es que si no lo tienen, ya está, perdieron. No es una tarea que tienen que hacer sí o sí. Pero si vamos semana a semana, es mucho más fácil. No sé si les pasó, pero a los que ya habían pensado estas 4 preguntas, seguramente viendo esto del problema de investigación, algo en su mente fue como aclarándose. Si no, por ahí cuando yo doy los temas son medio difíciles de entender sin esta base de qué vamos a trabajar. Por eso las demás partes del proceso de investigación las vamos a ver ya con un tema. En vez de pensar en 10.000 ejemplos, vamos a pensar en nuestro propio trabajo. Bien, bueno, semana que viene traemos eso. Vayan buscando información, como para ir recopilando, guardando los links. La semana que viene les voy a dar páginas para buscar información también. Y vamos a seguir, vamos a poner en común este problema de investigación y seguir avanzando en las demás partes del proyecto, ¿sí? ¿Alguna duda que les haya quedado de lo que vimos hoy? Bien, después charlen, Daniel, si vas a hacer ese trabajo solo con algún grupo de A2. Recuerden que no sean más de 3, 2 o 3. Y la semana que viene, entonces, si quieren aprovechar esto ahora para seguir charlando, no hay problema. Si no, me lo traen la semana que viene. Pero no os quiero marear más dándole más información y preguntándole más cosas. Así nos vamos con esto. Bien, ¿algún comentario que haya quedado? Genial, bueno, entonces les deseo buena semana. Y nos encontramos Presente, en- profe. Sí, acá si lo escribieron, si no... Yo no lo escribí. Está bien, no, igual yo me acuerdo de los que charlé, así que no se hagan problema. Yo ahora me quedo pasando eso, los presentes. Bien, bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Buena semana.